Eres una carga vergonzosa que debería desaparecer. Eso fue exactamente lo que mi hija me dijo el martes por la noche. Palabra por palabra. Soy Douglas Walsh, tengo 71 años, y al parecer, soy el padre de una directora ejecutiva de una farmacéutica que se avergüenza de que yo exista. Victoria cree que soy solo un viejo viviendo en un dúplex deteriorado, manejando un coche destartalado y sufriendo ataques de pánico que la hacen pasar vergüenza frente a gente importante. Lo que ella no sabe es que llevo ocultando algo durante 30 años. Algo que haría que todos esos colegas elegantes de su industria se arrodillaran y me pidieran respeto. Así que, cuando Victoria me dijo que desapareciera, decidí darle exactamente lo que quería. Pero antes, hice una llamada telefónica que lo cambió todo. El tipo de llamada que atrae la atención del Pentágono. La clase de llamada que hace que los grandes ejecutivos se den cuenta de que han estado juzgando a la persona equivocada. Una llamada capaz de convertir una gala farmacéutica en la noche más humillante de la vida de alguien. Si estás viendo esto, suscríbete y dale like al vídeo, porque vas a escuchar cómo le enseñé a mi hija la diferencia entre éxito y respeto. Y créeme, vas a querer compartirlo con cualquiera que alguna vez haya sido subestimado. Esta es la historia de cómo llamar carga a tu propio padre se convirtió en el error más grande de la carrera de mi hija. Déjame pintarte un cuadro de lo patético que debía parecerle a Victoria y a su marido, Bennett. Vivo en un dúplex de 1130 metros cuadrados en Arlington, construido en 1952. Pisos de madera originales que crujen al caminar. La casa vale, con suerte, $180,000 en un buen día. Mis vecinos son, en su mayoría, veteranos como yo, maestros jubilados, carteros, buena gente que saluda desde el porche y aún recuerda los nombres de los demás. Conduzco un Honda Civic 2011 con 180.000 millas, pintura azul descolorida, la radio solo capta emisoras AM y el aire acondicionado apenas funciona. Cuando lo aparco junto al BMW X7 2023 de Victoria, con matrícula personalizada que dice COVW, se puede sentir como la vergüenza se desprende de ella como calor en verano. Cada mañana, a las 5:30, ya estoy despierto. Tomo café en una taza que dice el mejor papá del mundo. Victoria me la regaló hace 15 años, cuando todavía me llamaba papi. 3 días a la semana soy voluntario en el hospital de veteranos, ayudando a otros a navegar el laberinto de papeleo. Los demás días, voy al supermercado Harris Teeter con mis cupones de papel, aprovechando las ofertas tempranas. $5 de descuento si compras 10 latas de sopa Campbell. Ese tipo de cosas. Mi ropa entera proviene de las secciones de liquidación de Walmart y Target. Polos por $12, pantalones khaki por 15. Botas de trabajo que, con cuidado, duran 3 años. Me corto el cabello en una barbería en Wilson Boulevard, $8 con propina incluida. Pero lo que realmente molesta a Victoria son mis episodios. Lo llaman trastorno de estrés postraumático. Los ruidos fuertes me hacen tirarme al suelo. Los movimientos bruscos me ponen en alerta. En los restaurantes, necesito tener la espalda contra la pared. Han pasado 50 años desde Vietnam, pero mi sistema nervioso aún no lo entiende. El mes pasado, Victoria trajo a Bennett y a varios ejecutivos de la industria farmacéutica a cenar a mi casa. Pasé todo el día preparando un asado, colocando las sillas plegables de la iglesia. Todo iba bien, hasta que una motocicleta explotó el escape afuera. Me tiré al piso como si me hubieran disparado. Silencio total. El rostro de Victoria se puso blanco, luego rojo. Bennett carraspeó y dijo: «Quizá deberíamos dar por terminada la noche». Los ejecutivos intercambiaron esas miradas. Ya sabes cuáles, pobre anciano. ¡Qué vergüenza para Victoria! Cuando se fueron, encontré a mi hija sentada en su BMW, llorando. Pero no lloraba de preocupación. Lloraba de vergüenza. «Papá, no puede seguir haciendo esto», dijo entre sollozos, sin bajar la ventanilla. «Esta gente es importante. Están decidiendo si invertir $50 millones en nuestra oferta pública. Necesitan ver estabilidad, profesionalismo,
no esto. Hizo un gesto con la mano hacia mi dúplex, mi viejo Civic, y yo parado ahí con mi polo de $12 de Walmart. Fue entonces cuando lo entendí. En el mundo de Victoria ya no era su padre. Era un problema que gestionar, una prueba viviente de que provenía de la nada. Y la nada era justo lo que había pasado toda su vida intentando dejar atrás. Victoria fue a Harvard, se graduó summa cum laude, hizo su MBA en Wharton, y se casó con un miembro de la dinastía farmacéutica Crawford, una familia con dinero antiguo de 4 generaciones. El abuelo de Bennett fundó la empresa. Su padre la convirtió en un imperio Fortune 500. Y ahora Victoria la dirige, y sí, es brillante en su trabajo. Pero cada vez que yo aparezco, le recuerdo a todos que ella no nació en ese mundo, que tuvo que abrirse paso a codazos. Y en una industria donde el apellido pesa más que el talento, eso puede ser peligroso. Lo que Victoria no sabía era por qué vivía con tanta sencillez. ¿Por qué elegí el dúplex en lugar de una casa grande? ¿Por qué seguía conduciendo el Civic viejo? ¿Por qué rechacé ceremonias, homenajes y toda oportunidad de ser reconocido por lo que hice al servicio de mi país? Ella estaba a punto de descubrirlo. Pero antes, iba a obtener exactamente lo que había pedido. Déjame explicarte qué era lo que realmente estaba defendiendo Victoria. Porque esto no se trataba solo de vergüenza. Se trataba de su futuro entero, y estaba dispuesta a sacrificar nuestra relación para protegerlo. Crawford Pharmaceuticals se preparaba para salir a bolsa, una oferta pública inicial. Planeaban recaudar $500 millones de inversionistas institucionales, fondos de pensión, fondos de cobertura, fondos soberanos, dinero que podía transformar un negocio familiar en un imperio global. Pero los inversionistas no solo evalúan los números. Evalúan a las personas, su pasado, sus conexiones, su familia. Quieren saber si pueden confiar en quien dirige la empresa. Y en la industria farmacéutica, eso significa linaje, reputación y dinero viejo. Victoria llevaba 3 años preparándose para ese momento. Jornadas de 18 horas, reuniones en Suiza, Singapur, Dubái. Construyendo relaciones con los inversionistas que podían hacer o romper el trato. Todo dependía de que pareciera legítima, estable y digna de confianza. Y por si fuera poco, estaba la presión de la familia Crawford. El apellido había sido intachable durante 90 años, sin escándalos, sin vergüenzas, sin complicaciones. La madre de Bennett, Patricia Crawford, fue clara. Victoria debía mantener los estándares apropiados de la familia si quería seguir siendo parte del legado. El mes pasado, escuché a Bennett hablando con ella por teléfono. Patricia, el padre de Victoria es un desafío. Vive en un barrio obrero, conduce un coche más viejo que la mayoría de nuestros empleados y tiene esos episodios en los que se lanza al suelo. No proyecta la imagen que necesitamos. Se acercaba la gala de la industria farmacéutica el 15 de septiembre. 300 líderes del sector, potenciales inversionistas, funcionarios. El tipo de evento donde se cierran acuerdos y se forjan reputaciones. Victoria llevaba meses preparando su presentación. Era su momento de brillar, de demostrar que pertenecía a ese mundo. Pero estaba aterrada de que yo apareciera. «Papá, tienes que entender», me dijo durante una de nuestras conversaciones cada vez más tensas. El consejo de Bennett está observando cada detalle. Los inversionistas buscan cualquier motivo para cuestionar nuestro criterio. Si te ven, Victoria no terminó la frase. No hacía falta. Si me veían, a mí, el veterano con estrés postraumático, viviendo en un dúplex y pagando con cupones, sabrían que ella venía de la nada. Y en su mundo, la nada sigue siendo nada. La presión la estaba destrozando. Se le notaba en la cara, en la voz. Había bajado de peso, dormía poco, le gritaba a su asistente. Bennett empezaba a enfriarse en el matrimonio. Su familia hacía preguntas incómodas sobre su compatibilidad de origen. Victoria había escalado desde una infancia obrera hasta convertirse en la directora ejecutiva de un imperio farmacéutico. Había ganado cada ascenso, cada reconocimiento, cada dólar.
Pero nada de eso importaba si el mundo de las inversiones decidía que no tenía el pedigrí adecuado. Y yo era la prueba viviente de que no lo tenía. Así que, cuando Victoria sugirió que quizá estaría más feliz en una residencia asistida, no era por conveniencia. Cuando Bennett empezó a dejar folletos de comunidades para mayores de lujo en mi mesa, no era por preocupación. Y cuando me ofrecieron pagar una estancia en una de esas residencias con atención 24 horas, no era por amor. Era para hacerme desaparecer. La cruel matemática era simple. El futuro de Victoria valía más que nuestra relación. Su éxito, más que mi dignidad. Su imagen, más que mi existencia. Y quizá, solo quizá, tenía razón. Tal vez yo la estaba frenando. Tal vez mi presencia realmente ponía en riesgo algo que le había costado toda una vida construir. Quizá lo más amable que podía hacer era apartarme y dejarla triunfar sin la carga de un padre vergonzoso. Eso era lo que me quitaba el sueño. No la crueldad de la idea, sino la posibilidad de que tuviera razón. Victoria lo había sacrificado todo por ese momento. Sus 20 años estudiando mientras sus amigas se divertían. Sus 30 construyendo una empresa mientras otras formaban familias. Había ganado ese éxito. Merecía disfrutarlo sin preocuparse de si su padre la avergonzaría en la fiesta de Navidad de la compañía. Pero lo que Victoria no entendía era que yo también había hecho sacrificios, mucho más grandes de lo que ella podía imaginar. Y mientras ella se avergonzaba de sus orígenes, se le había olvidado preguntar de dónde habían salido sus oportunidades. La llamada que cambiaría todo estaba por llegar. Esa llamada que le recordaría que, a veces, las personas más poderosas en una sala son las que eligen permanecer en silencio. Pero aún no estaba listo para hacerla. Primero quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar, cuánto de nuestra relación destruiría para proteger su preciosa imagen. Y estaba a punto de averiguarlo. La intervención ocurrió un jueves por la tarde. Supe que algo no iba bien cuando Victoria me llamó para preguntarme si podía pasar con Bennett alrededor de las 7. Victoria nunca pasaba por aquí. Todo en su vida estaba programado, agendado, coordinado por su asistente. Llegaron en el Porsche Cayenne negro de Bennett, impecable, de esos autos que cuestan más de lo que la mayoría gana en 2 años. Victoria llevaba una carpeta de cuero, de las caras, como las que usan los abogados. Bennett tenía el rostro tenso, ese gesto ensayado que usan los ejecutivos antes de dar malas noticias. Se sentaron en mi viejo sofá, el que compré en una venta de garaje hace 12 años. Victoria se acomodó en el borde, como si temiera ensuciarse. Bennett no dejaba de mirar su Rolex. «Papá, tenemos que hablar», dijo Victoria con ese tono profesional que usaba en las reuniones del consejo, frío, medido, sin una pizca de emoción. «¿Sobre qué?», pregunté. «Sobre tu situación de vida». Abrió la carpeta y sacó varios folletos brillantes. Heritage Garden Senior Living, Arlington Heights Assisted Care, Potomac River Retirement Community. Fotos a todo color de ancianos sonrientes jugando ajedrez, pintando acuarelas o haciendo yoga. «Son lugares hermosos», dijo Victoria, extendiendo los folletos sobre mi mesa de centro. «Cuentan con personal médico a tiempo completo, actividades organizadas, comidas nutritivas preparadas por chefs profesionales. Tendrías tu propio apartamento, pero con ayuda cuando la necesites». Tomé uno de los folletos. Heritage Gardens, desde $4,200 al mes por atención básica. Suites premium disponibles. «El costo no es un problema», intervino Bennett enseguida. «Nosotros nos haríamos cargo de todo. Piénsalo como una inversión en tu salud y felicidad». «¿Mi salud y felicidad?», repetí con calma. «Papá, tiene 71 años», dijo Victoria. «Vives solo en este vecindario. ¿Qué pasa si tienes otro episodio y no hay nadie para ayudarte? ¿Y si te caes por las escaleras? ¿O si alguien entra a robar?» «¿Alguien entra a robar?», pregunté. «El crimen está aumentando por aquí», añadió Bennett. «Los valores de las propiedades están bajando. Tus vecinos son transitorios.
Mis vecinos. La señora Patterson, que me trajo sopa cuando tuve gripe. Miguel Santos, que me arregló la llave que goteaba sin cobrarme. Jimmy Rodríguez, que me limpia la entrada cada nevada sin que se lo pida. ¿Y de dónde saldría el dinero para todo esto? Pregunté. Victoria y Bennett se miraron. Bueno, empezó ella con cuidado, tendrías que vender el dúplex. El capital cubriría los costos iniciales y nosotros complementaríamos las mensualidades. ¿Vender el dúplex? Papá, seamos realistas, dijo Victoria. Esta casa se está cayendo. El techo necesita reparación, las tuberías son antiguas, el barrio va en declive. Podría sacar unos $200,000. Ese dinero rendiría mucho más en una residencia adecuada. Dejé el folleto sobre la mesa. ¿De qué se trata todo esto, Victoria? Pregunté, mirándola directo a los ojos. Otra mirada entre ellos. Se trata de lo que es mejor para todos, dijo Bennett. Estarías más seguro, más saludable, más feliz, y Victoria no tendría que preocuparse tanto por ti. ¿Preocuparse por mí? Papá, claro que me preocupo, dijo Victoria, y por un instante su máscara profesional se resquebrajó. Me preocupa que vivas solo. Me preocupan tus episodios. Me preocupa que algo grave te pase y no pueda ayudarte. Era buena. Casi convincente. Pero vi la señal que la delataba, Bennett revisando su teléfono mientras ella hablaba con voz temblorosa. Esto no era por mi bienestar. Era por su comodidad. La gala farmacéutica es la próxima semana, continuó Victoria. Me encantaría que asistieras, pero, en tu estado actual. ¿Mi estado actual? Repetí. Los episodios de PTSD, dijo, bajando la mirada. Están empeorando. El mes pasado, durante la cena, asustaste a nuestros invitados. Los miembros de la Junta de Bennett aún lo comentan. Bennett asintió con gravedad. Refleja en el juicio de Victoria, en su capacidad para manejar situaciones difíciles. ¿Situaciones difíciles? ¿Eso soy yo? Pregunté. Eres mi padre, dijo Victoria enseguida. Pero también eres complicado. Los inversionistas que estamos atrayendo, intervino Bennett, necesitan ver estabilidad, competencia, control. Y yo no tengo nada de eso, ¿verdad? Dije. No es lo que estoy diciendo, respondió Victoria, nerviosa. Entonces, ¿qué estás diciendo? Silencio. Victoria miró sus manos. Bennett volvió a mirar el teléfono. Lo que decimos, contestó finalmente Bennett, es que quizá ha llegado el momento de considerar una solución que beneficie a todos los involucrados. ¿A todos los involucrados? La residencia ofrecería atención profesional, dijo Victoria rápidamente. Tendría supervisión médica, actividades sociales, buena alimentación, y yo podría concentrarme en la salida a bolsa sin preocuparme constantemente por ti. ¿Sin preocuparte de si te avergüenzo? Pregunté. El rostro de Victoria se sonrojó. Eso no es justo, papá. Yo te amo, pero también tengo responsabilidades con la empresa, con nuestros empleados, con la familia de Bennett. No puedo dejar que complicaciones personales arruinen todo lo que hemos construido. Complicaciones personales. Eso era yo. ¿Desde cuándo planean esto? Pregunté. Bennett suspiró. Hemos estado analizando opciones durante varios meses. ¿Varios meses? Repetí, mirándolos con una mezcla de tristeza y algo más profundo que el enojo. Mientras yo pasaba mis días como voluntario en el hospital de veteranos, ayudando a otros a entender sus beneficios. Mientras hacía las compras con cupones, intentando no ser una carga económica. Mientras rechazaba cada invitación a ceremonias militares, evitando avergonzar a Victoria con mis complicaciones. Ellos, mi hija y su esposo, planeaban encerrarme. Necesito pensar en esto, les dije. Por supuesto, respondió Victoria poniéndose de pie. Tómate tu tiempo, pero, papá, la gala es el 15 de septiembre.
Sería mejor para todos si resolvemos esto antes de esa fecha. Cuando se fueron, me quedé sentado en ese viejo sofá comprado en una venta de garaje, rodeado de folletos brillantes de residencias asistidas. Lugares hermosos donde los hombres mayores van a morir en silencio, lejos de la vista, lejos de la mente. Saqué mi teléfono y abrí la lista de contactos. Nunca marcaba aquellos nombres con títulos que harían que los inversionistas farmacéuticos de Victoria se arrodillaran. Números que podían conectarme con el Pentágono, la CIA, los niveles más altos del gobierno. Durante 50 años había mantenido esas conexiones en secreto. Había vivido tranquilo, modestamente, invisible. Pero si Victoria quería que desapareciera por completo, era momento de recordarle con quién estaba hablando. La primera señal de que no era exactamente quien Victoria creía llegó a la mañana siguiente. Estaba en el supermercado Harris Teeter, usando mis cupones de papel como siempre, cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que reconocí al instante, aunque no lo veía desde hacía 3 años. Oficina de personal del Pentágono. Señor Walsh, le habla la coronel Patricia Stevens, de la oficina del secretario de Defensa. Espero no estar llamando en mal momento. Miré a mi alrededor. En el pasillo de los cereales, la señora Chen, mi vecina, comparaba precios de Cheerios. Nadie prestaba atención al viejo con el teléfono plegable. Está bien, coronel, respondí. ¿En qué puedo ayudarla? Señor, estamos organizando la ceremonia anual de reconocimiento a veteranos en el Pentágono. El secretario Martínez desea invitarlo este año como invitado de honor. Agradezco la invitación, coronel, pero ya conoce mi respuesta. Con todo respeto, señor, han pasado 30 años desde la Operación Lamson. Las restricciones de clasificación fueron levantadas. Su expediente de servicio ahora está disponible para revisión. El secretario considera que ha llegado el momento de darle el reconocimiento que merece. Empujé mi carrito más allá de la sección de sopas. 10 latas de Campbell's por $5, con mi cupón. La respuesta sigue siendo no, coronel. Señor Walsh, 3 generales en servicio activo han solicitado reunirse con usted personalmente. El general Hayes, del Estado Mayor Conjunto, me pidió que le dijera, cito textualmente, que su anónimo continuo nos hace quedar mal a todos. A pesar de todo, sonreí. Bob Hayes, aún intentando colgarme medallas después de tantos años. Dígale al general Hayes que le mando saludos, pero no asistiré a ninguna ceremonia. ¿Puedo preguntarle por qué, señor? Su expediente habla por sí solo. 23 soldados rescatados bajo fuego enemigo, corazón púrpura, estrella de bronce, una condecoración de la CIA por operaciones que salvaron vidas estadounidenses. ¿Por qué no aceptar el reconocimiento? Porque mi hija se avergüenza de mí, pensé. Porque cree que soy un viejo patético que debe esconderse. Motivos personales, coronel. Señor, debo informarle que su nombre ha sido propuesto para la Medalla de Honor del Congreso. El comité se reunirá el mes próximo. Con o sin su cooperación, este reconocimiento seguirá adelante. Dejé de empujar el carrito. Coronel, pedí expresamente que no se me nominara más. Sí, señor, esa solicitud la hizo usted mismo. Pero resulta que otras personas llevan 30 años enviando nominaciones. Veteranos que sirvieron con usted, colegas de la CIA, incluso soldados a los que salvó. Los documentos se han ido acumulando. Un anciano con una gorra de veterano pasó junto a mí y me saludó con la cabeza. Le devolví el gesto. En Arlington, nos reconocemos entre nosotros. ¿Cuántas nominaciones? Pregunté. 47, señor. La más reciente fue enviada la semana pasada por el propio general Martínez. Usó palabras como heroísmo sin precedentes y tesoro nacional. 47 nominaciones. Durante 3 décadas, la gente había intentado honrarme mientras yo intentaba mantenerme en las sombras. Mientras Victoria se preocupaba por su imagen, el ejército de los Estados Unidos estaba reuniendo un expediente que podría convertirla en la hija más orgullosa del país. Tendré que pensar en esto,
Coronel, dije. Señor, debo mencionarle que varios medios han presentado solicitudes de acceso a la información. Con la desclasificación del caso, su historia se volverá pública, participe o no. The Washington Post ya prepara un reportaje especial. Cuando colgué, me quedé de pie en el estacionamiento del Harris Teeter, mirando mi viejo Honda Civic. 47 nominaciones. El secretario de Defensa llamándome Tesoro Nacional. Y mientras tanto, mi hija planeaba internarme en una residencia, porque la avergonzaba. La segunda señal llegó esa misma tarde. Estaba en el hospital de veteranos ayudando a Jimmy Peterson con su papeleo de incapacidad. Jimmy perdió una pierna en Afganistán. Llevaba 2 años luchando contra la burocracia. Señor Walsh, me dijo, no sé cómo lo hace. Cada vez que menciono su nombre aquí, la gente se pone más recta, como si fuera una leyenda. Solo sé leer los formularios, Jimmy. No, es más que eso. El doctor Rodríguez me dijo que ha conseguido más beneficios para veteranos que cualquier otra persona en la historia de este hospital. Dicen que tiene conexiones que llegan hasta lo más alto. Lo ayudé a llenar el formulario VA 21-526-EZ por tercera vez. La misma información, diferente formato. A la burocracia del VA le encanta el papeleo. Señor Walsh, dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a la doctora Elizabeth Torres, administradora del hospital. ¿Podemos hablar en privado? Caminamos hasta su oficina. Cerró la puerta. Doug, hoy recibí una llamada desde la oficina del secretario de Asuntos de Veteranos. Están planeando algo especial para la gala anual del próximo mes. Y tu nombre salió a relucir. ¿En qué contexto? Pregunté. Como alguien a quien desean honrar públicamente. Aparentemente, tu expediente de servicio fue desclasificado. Usaron palabras como extraordinario e históricamente significativo. Doctora Torres, no me interesan las ceremonias. Lo entiendo, dijo ella. Pero, Doug, hay periodistas haciendo preguntas. El Departamento de Veteranos quiere adelantarse a la historia. Prefieren reconocerte oficialmente antes de que los medios cuenten la historia sin contexto. Salí del hospital conduciendo por Arlington, pensando en los secretos, en la delgada línea entre la humildad y el ocultamiento, y en lo que diría Victoria si supiera que, mientras ella se avergonzaba de su padre, el Pentágono intentaba otorgarle la medalla más alta del país. Aparqué frente a mi viejo dúplex y me quedé dentro del Civic por unos minutos. 47 nominaciones. La medalla de honor del Congreso. El secretario de Defensa llamándome Tesoro Nacional. Y mi hija, pensando que era una carga. Era hora de mostrarle la diferencia entre vergüenza y honor. Pero antes, tenía una llamada que hacer. La cena del Consejo Directivo de la Industria Farmacéutica se celebró en el Hotel Willard Intercontinental, el 10 de septiembre, 5 días antes de la gran gala. Victoria me había dicho explícitamente que no asistiera. Pero esa mañana, la asistente de Bennett me llamó con una invitación de última hora. Señor Walsh, le habla Jennifer de Crawford Pharmaceuticals. El señor Crawford me pidió invitarlo a la cena del consejo esta noche. A las 7, en el Willard. Código de vestimenta, casual de negocios. Casual de negocios. Solo tenía un saco deportivo azul marino, comprado en Men's Wearhouse en 2019, para la boda de Victoria. Todavía tenía la etiqueta colgando. Debí haberme quedado en casa. Debería haber respetado los deseos de Victoria, lo sé. Pero había algo en el tono de voz de la asistente de Bennett, como si estuviera leyendo un guión preparado, que me dio mala espina. Algo olía a trampa. Llegué al Willard Intercontinental a las 7 en punto. El vestíbulo era un despliegue de mármol y cristal, el tipo de lugar donde una cena cuesta más que todo mi presupuesto mensual de comida. Victoria y Bennett estaban en una mesa junto a 6 personas más, miembros del consejo, inversionistas, ejecutivos farmacéuticos. En cuanto Victoria me vio entrar, su rostro se quedó sin color. No pálido. Vacío. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido.
Le susurró algo a Bennett, que se giró y me vio acercarme. «Papá», dijo Victoria poniéndose de pie de inmediato. «No sabía que vendrías. Tu asistente me invitó», respondí con calma. Bennett frunció el ceño. No le pedí a Jennifer que llamara a nadie. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Uno de los directivos, un hombre delgado con un traje demasiado caro, rompió el hielo. «Debe de ser el padre de Victoria. Soy Harrison Webb, director financiero de Crawford». «Doug Walsh», respondí, estrechándole la mano. «Por favor, siéntese con nosotros», intervino una mujer de cabello plateado perfectamente peinado. «Soy Patricia Crawford, la madre de Bennett. La matriarca en persona. Había oído hablar de ella, pero nunca la había conocido. Viejo dinero farmacéutico, una familia del registro social, el tipo de mujer que te juzga por tus zapatos y encuentra algo que criticar». «Señor Walsh», dijo otro hombre, «soy el doctor Richard Sterling, jefe de investigación y desarrollo. Victoria nos habla mucho de usted». «Mentira. Victoria jamás hablaba de mí con sus colegas si podía evitarlo». Me senté en la única silla vacía, que aparentemente estaba allí para mí, aunque nadie supo explicar por qué. La conversación se reanudó. Cronogramas del IPO, aprobaciones de la FDA, estrategias de penetración de mercado. Yo escuchaba en silencio, comiendo mi salmón, haciendo todo lo posible por no avergonzar a nadie. Todo iba bien, hasta que la puerta de la cocina se cerró de golpe. El sonido me golpeó como un disparo. Fuerte. Repentino. Inesperado. En una fracción de segundo, mi cuerpo volvió a Vietnam. Fuego enemigo. Explosiones. Gritos. Mi entrenamiento se activó antes de que mi mente pudiera detenerlo. Me lancé al suelo. No con elegancia. No con discreción. Caí de golpe, volcando la silla, buscando salidas, cubriéndome instintivamente. Evaluar amenazas. Buscar refugio. Prepararse para el combate. Silencio absoluto. 6 ejecutivos farmacéuticos miraban, horrorizados, a un hombre de 71 años encogido junto a una silla caída, en pleno restaurante del Willard Intercontinental. «Papá», la voz de Victoria sonó aguda, cargada de pánico y vergüenza. Volví en mí. El presente. No un campo de batalla. Un restaurante. Me incorporé lentamente, enderecé la silla y volví a sentarme. Las manos me temblaban. «Lo siento», dije en voz baja. Los ruidos fuertes, a veces. «¿Está bien?», preguntó el doctor Sterling, genuinamente preocupado. «Sí. Todo bien». Pero no lo estaba. Y todos lo sabían. La conversación volvió a fluir, pero el aire había cambiado. Las palabras se medían con cuidado, los movimientos eran lentos, las miradas, furtivas. Pena. Incomodidad. Victoria mantenía una sonrisa profesional petrificada, pero sus ojos reflejaban humillación pura. Bennett revisaba su teléfono una y otra vez, como si quisiera desaparecer. Y Patricia Crawford me observaba con la frialdad con la que se evalúa una mercancía defectuosa. «Señor Walsh», dijo Harrison Webb, con diplomacia, «¿ha asistido a muchos eventos de este tipo?» «Este es el primero», respondí. «Bueno, es un honor tenerlo con nosotros. Victoria nos ha contado mucho sobre su trayectoria». Otra mentira. Victoria no les había contado nada, porque se avergonzaba de cada parte de ella que venía de mí. «¿En qué trabajaba usted, señor Walsh?», preguntó Patricia, con ese tono dulce envenenado de curiosidad social. «Serví en Vietnam. Después, trabajo gubernamental». «¿Trabajo gubernamental? ¡Qué interesante! ¿De qué departamento?». Podría haber terminado la conversación en ese mismo instante. Podría haber mencionado la CIA, el Pentágono, las operaciones clasificadas que pagaron la educación de Victoria. Podría haber soltado nombres que harían que todos esos ejecutivos dejaran de juzgarme por mi saco azul de Men's Wearhouse. Pero no lo hice. «Nada glamuroso», dije. «Papeles,
Sobre todo. Victoria exhaló aliviada. Bennett relajó los hombros. Creyeron que estaba colaborando, manteniendo mi pasado convenientemente vago y humilde. Entonces sonó el teléfono del doctor Sterling. «Disculpen, debo atender esta llamada», dijo levantándose. «Es la FDA, sobre el cronograma de aprobación de nuestro nuevo medicamento». Mientras él se alejaba, la conversación cambió de tema. Chismes de la industria, adquisiciones, fusiones, empresas en apuros y IPOs fallidos. Yo escuchaba. Y aprendía. Cosas que Victoria probablemente no quería que yo supiera. Crawford Pharmaceuticals no estaba bien. El IPO era una jugada de todo o nada. Necesitaban $500 millones para financiar la próxima generación de medicamentos. Sin esa inversión, serían absorbidos por una corporación mayor y su valoración se desplomaría. El dinero de la familia Crawford ya estaba invertido. Patricia había apostado su fortuna personal. Y la reputación de Victoria era lo único que separaba el éxito del desastre. Yo era el punto débil, el padre que se desploma cuando suena una puerta. El doctor Sterling regresó con el ceño fruncido. «Qué raro», dijo. La FDA mencionó que recibió una consulta sobre nuestra compañía por parte del Departamento de Asuntos de Veteranos. Algo relacionado con conexiones familiares con personal militar. No dieron detalles. Victoria se quedó rígida. «¿Qué tipo de consulta?», preguntó. «Una verificación de antecedentes, tal vez». Preguntaron por el liderazgo corporativo, los familiares, posibles acreditaciones de seguridad. Muy inusual. Bennett frunció el ceño. ¿Acreditaciones de seguridad? ¿Por qué el BAS se interesaría en ejecutivos farmacéuticos? No lo sé, respondió Sterling. Mencionaron algo sobre protocolos de información clasificada. Probablemente sea solo confusión burocrática. Pero yo sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Mis conexiones con el Pentágono estaban saliendo a la luz. La coronel Stevens me lo había advertido. Los medios habían empezado a presentar solicitudes de información. The Washington Post preparaba un artículo. 30 años de anonimato estaban terminando, participara o no. Victoria me observaba con creciente sospecha. Podía ver las preguntas formándose en su mente. ¿Por qué el departamento de veteranos investigaría a su padre? ¿Qué significaba realmente aquella llamada? «Papá», dijo con cautela, «¿hay algo que quieras contarme?» Miré alrededor de la mesa. Patricia Crawford, con su desdén aristocrático. Bennett, con su privilegio heredado. Los demás, con sus títulos de Ivy League y su aire de superioridad. Todos juzgándome por mi chaqueta barata y mis temblores. Ninguno sabiendo que podía arruinar su hipo con una sola llamada telefónica. «Nada importante», respondí. Después de la cena, Victoria me acompañó hasta mi Honda Civic, mientras Bennett traía su Porsche. «Papá, ¿qué fue eso?», preguntó en voz baja. «¿La consulta del departamento de veteranos? Probablemente solo papeleo», dije. «Ya sabes cómo es la burocracia del gobierno». «¿Sabes cómo funciona la burocracia del gobierno?», replicó, mirándome fijamente. «Un poco», contesté, sin pestañear. Bennett se detuvo frente a nosotros. Victoria subió al auto sin despedirse. A través de la ventana pude verla hablando por teléfono, seguramente intentando averiguar por qué el departamento de veteranos estaba preguntando por su familia. Conduje de regreso a mi dúplex pensando en las actuaciones. Victoria había actuado perfectamente aquella noche, segura, elegante, profesional, en control. Excepto por ese instante en que su padre avergonzante cayó al suelo. Se recuperó bien, mantuvo su compostura, salvó las apariencias ante la junta. Pero estaba a punto de aprender algo que nunca le enseñaron en Harvard ni en Wharton, que a veces las personas más peligrosas en la sala son las que eligen no actuar en absoluto. Cuando llegué a casa, el teléfono ya estaba sonando. Oficina de personal del Pentágono, otra vez. Era hora de dejar de esconderme.
La llamada llegó a las 6:23 de la mañana del 12 de septiembre, 3 días antes de la gala farmacéutica. Señor Walsh, habla el general Robert Hayes. Creo que ha llegado el momento de que conversemos. Estaba sentado en mi porche, con mi café de la mañana, viendo salir el sol sobre Arlington. La señora Patterson recogía su periódico. Miguel Santos salía rumbo a su trabajo en la oficina de correos. Gente normal, viviendo vidas normales. Hola, Bob. ¿Cuánto tiempo? 30 años, Doug. 30 años desde que desapareciste de nuestras vidas. General Hayes, 3 estrellas, presidente del Estado Mayor Conjunto. Habíamos servido juntos en Vietnam, cuando él era teniente Hayes y yo sargento Walsh. Yo lo saqué de una emboscada en 1971. Desde entonces, había estado intentando agradecerme. No desaparecí, Bob. Solo, me hice a un lado. Doug, te llamo porque el secretario de Defensa quiere entregarte la Medalla de Honor del Congreso la próxima semana, en el Pentágono. Ceremonia completa. El presidente asistirá. Casi se me cayó la taza de café. Bob, ya le dije a la coronel Stevens, no quiero ceremonias. Eso fue antes de que The Washington Post empezara a escarbar en los registros desclasificados de Vietnam. Antes de que tus 47 nominaciones para la Medalla de Honor se hicieran públicas. Antes de que algún reportero descubriera que el soldado más condecorado del que nadie ha oído hablar vive en Arlington, Virginia, y trabaja como voluntario en un hospital de veteranos. ¿Qué estás diciendo? Que tu historia saldrá a la luz, lo quieras o no. The Post publicará un reportaje en portada este domingo, el héroe que dijo no. Porque el veterano más condecorado de Estados Unidos rechaza el reconocimiento. Tienen tus expedientes militares, tus condecoraciones de la CIA, entrevistas con soldados a los que salvaste. Esto va a suceder, Doug. Dejé mi taza sobre la mesa. 30 años de anonimato a punto de terminar, porque un periodista presentó una solicitud al lugar correcto. Bob, mi hija no sabe nada de esto. ¿Tu hija, Victoria Walsh? La directora ejecutiva de Crawford Pharmaceuticals. ¿Sabes de ella? Doug, llevamos siguiéndote la pista durante 30 años. Sabemos de tu hija, de tu esposa fallecida, de tu trabajo como voluntario. Sabemos que has rechazado todos los honores mientras vivías como un monje. Lo que no sabemos es por qué. Es complicado. No lo compliques. La ceremonia en el Pentágono será el viernes, 15 de septiembre. El mismo día que, según tengo entendido, tu hija asiste a una gala de la industria farmacéutica. El secretario Martínez quiere que estés allí. El presidente quiere conocerte. No es una solicitud, Doug. Viernes, 15 de septiembre. La gran noche de Victoria. La gala en la que pensaba presentar Crawford Pharmaceuticals a inversionistas por valor de $500 millones. Bob, si el presidente va a asistir. El presidente pidió personalmente esta ceremonia cuando conoció tu historia. 23 soldados rescatados bajo fuego enemigo. Operaciones de inteligencia que evitaron ataques en suelo estadounidense. 30 años de servicio clasificado que salvaron vidas. Te llamó, y cito textualmente, exactamente el tipo de héroe que América necesita recordar. Después de colgar, me quedé en el porche pensando en la ironía del destino. El universo, a veces, tiene sentido del humor. La misma noche en que Victoria quería demostrar que pertenecía a la élite empresarial, el presidente de los Estados Unidos quería honrar al padre del que ella se avergonzaba. El teléfono volvió a sonar. Un número diferente esta vez. Señor Walsh, le habla Rebecca Martínez, secretaria de Asuntos de Veteranos. Conocía el nombre, es general de los Marines, condecorada con la Estrella de Bronce, la primera latina en ocupar ese cargo. Sí, señora. Señor, lo llamo personalmente porque quiero que sepa lo que su servicio ha significado para la comunidad de veteranos. Su trabajo desclasificado con la CIA salvó vidas estadounidenses. Y su labor voluntaria en el hospital ha ayudado a miles de veteranos a obtener los beneficios que merecen. Usted es,
sin exagerar, un tesoro nacional. Secretaria Martínez, agradezco sus palabras, pero... Señor, también lo llamo porque la empresa farmacéutica de su hija ha solicitado contratos federales por valor de 200 millones de dólares. Proyectos de investigación médica del Departamento de Defensa y del Departamento de Veteranos, programas de desarrollo de fármacos, contratos que exigen verificaciones de antecedentes exhaustivas sobre los líderes corporativos y sus familias. Y entonces todo encajó. El IPO. Los contratos federales. Las verificaciones de seguridad. Todo iba a sacar a la luz mi historial militar clasificado. Secretaria Martínez, ¿mi hija sabe algo de esto? Los resultados de la verificación se entregarán al consejo de su empresa la próxima semana, señor. Ella va a descubrir quién es usted realmente. La única pregunta es si quiere contárselo usted mismo o dejar que lo lea en un informe del gobierno. ¿Qué me recomienda? Señor, asistiré a la gala farmacéutica el viernes por la noche. Me invitaron a hablar sobre alianzas de investigación federal. Podría mencionar su historial durante mi discurso. Permitir que toda la industria sepa de qué tipo de familia provienen líderes como Victoria Walsh. Eso podría avergonzarla. Señor Walsh, tener como padre a un condecorado con la medalla de honor no es una vergüenza. Es el tipo de credencial que abre puertas, genera confianza y establece credibilidad. Su hija ha pasado su vida tratando de probar que pertenece a las alas del poder, sin darse cuenta de que ya posee la conexión más poderosa de todas. Cuando la secretaria Martínez colgó, llamé a la oficina de Victoria. Crawford Pharmaceuticals. Oficina de la señorita Walsh. Habla su padre. ¿Podría comunicarme con ella? Lo siento, señor Walsh. La señorita Walsh está en reuniones todo el día preparando la gala de mañana por la noche. ¿Desea dejar un mensaje? Dígale que la llamé. Que es importante. Lo haré saber, señor. Pero no devolvió la llamada. Estaba demasiado ocupada preparándose para su gran noche, tratando de impresionar a personas que la juzgarían por el onda viejo de su padre y su ropa de Walmart. Esa noche hice algo que no había hecho en 30 años. Pedí un favor. Operadora del Pentágono, ¿cómo puedo dirigir su llamada? Conecte con la coronel Patricia Stevens. Dígale que llama a Douglas Walsh. Unos segundos después, coronel Stevens. Coronel, necesito la lista de invitados de la gala farmacéutica de mañana. Señor, eso no es exactamente información del Pentágono. Sí lo es, si la secretaria de Asuntos de Veteranos va a hablar allí. Sí lo es si hay contratistas federales siendo evaluados. Sí lo es si hay verificaciones de seguridad nacional en curso. Silencio. Veré qué puedo hacer, señor. Una hora después, volvió a llamar. Señor Walsh, tengo la lista. 50 páginas. 500 líderes de la industria farmacéutica, inversionistas, funcionarios regulatorios. Nombres interesantes. Harrison Webb, director financiero de Crawford. Dr. Richard Sterling, jefe de I de Patricia Crawford, presidenta del consejo. Y unos 200 inversionistas que, en conjunto, controlan 5.000 millones de dólares en fondos de investigación médica. ¿Funcionarios del gobierno? Sí, señor. La secretaria de Asuntos de Veteranos, Rebecca Martínez, será la oradora principal. También asistirán el subsecretario de Salud, el comisionado de la FDA y varios enlaces de investigación médica del Pentágono. Coronel, necesito que haga algo por mí. ¿Qué necesita, señor? Asegúrese de que la secretaria Martínez sepa quién es el padre de Victoria Walsh. Y que tenga mi expediente de servicio completo disponible durante su discurso. ¿Está autorizando la divulgación de su información clasificada, señor? 30 años había mantenido mi historial oculto. No porque estuviera obligado, sino porque lo elegí. Porque quería vivir en paz, sin los adornos del heroísmo, sin el peso de los homenajes. Pero Victoria iba a enterarse de todos modos. El reportaje de The Washington Post, la ceremonia del Pentágono, la verificación para los contratos federales, todo revelaría la verdad.
La única duda era si la conocería por boca de extraños o por la mía. Coronel, dije al fin, autorizo la divulgación completa. Mañana por la noche, le dije a la coronel Stevens, la secretaria Martínez tiene mi permiso para contarle a toda la industria farmacéutica quién es realmente Douglas Walsh. Señor, eso cambiará todo para su hija. Sí, respondí, lo sé. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi modesto dúplex, rodeado de la vida sencilla que había elegido. Mañana por la noche, mientras Victoria intentaba demostrar que pertenecía al círculo de la élite farmacéutica, la secretaria Martínez revelaría que era la hija de un condecorado con la Medalla de Honor del Congreso. Victoria siempre había querido entender qué era el verdadero poder. Estaba a punto de descubrirlo. Viernes, 15 de septiembre. El día de la gala farmacéutica. El día en que cumpliría mi promesa. Me desperté a las 5:30 de la madrugada, como siempre. Preparé café en mi vieja taza que decía el mejor papá del mundo, la misma que Victoria me regaló cuando aún me llamaba papi, y entonces hice algo que no había hecho en 30 años. Saqué mi uniforme de gala, no para ponérmelo, sino para empacarlo. Aún me quedaba bien. Azul marino, con las cintas y medallas que había ganado en Vietnam y en mis años con la CIA, corazón púrpura, estrella de bronce, insignia de infantería de combate, medalla de inteligencia de la CIA. Condecoraciones que contaban una historia que Victoria nunca se molestó en preguntar. A las 8:15 de la mañana, llamé a Arlington Real Estate Services. Habla Douglas Walsh. Necesito vender mi casa de inmediato. Señor Walsh, las ventas inmediatas suelen requerir descuentos significativos. Solo aceptaré ofertas en efectivo. Sin financiamiento. Cierre en 48 horas. Eso es muy inusual, señor. ¿Cuál es su precio de venta? Miré alrededor. Mi modesto dúplex de 120 metros cuadrados, lleno de recuerdos. El lugar donde Victoria hacía su tarea en la mesa de la cocina. Donde Mary, mi esposa, y yo planeamos nuestra jubilación antes de que el cáncer se la llevara. Donde viví en silencio durante 15 años, intentando no ser una carga para nadie. 1.2 millones de dólares. Silencio al otro lado de la línea. Señor, las propiedades comparables en su vecindario se venden por unos 180.000. ¿Está seguro de ese precio? Segurísimo. Véndala como una oportunidad de desarrollo premium. Ubicación en Arlington, cerca del Pentágono, a distancia caminable del metro. Algún inversionista querrá el terreno. Antes del mediodía, tenía 3 ofertas en efectivo. Acepté la más alta, 1.2 millones, de Highland Development Group. Cierre programado para el lunes por la mañana. A las 2:30 de la tarde, llamé a la Veterans Housing Initiative. Habla Douglas Walsh. Quiero hacer una donación. 1.2 millones de dólares en efectivo. Tendré los fondos disponibles el lunes por la tarde. A las 4 de la tarde, recibí la llamada que esperaba. Papá, ¿dónde estás? La voz de Victoria sonaba tensa, cargada de estrés. En casa, empacando. ¿Empacando para qué? Papá, no puedes venir a la gala. Ya hablamos de esto. No voy a tu gala, Victoria. Estoy cumpliendo mi promesa. ¿Qué promesa? Tú dijiste que era una carga y que debía desaparecer. Así que estoy desapareciendo. Papá, ¿de qué estás hablando? El lunes cierro la venta de la casa. Por la tarde, conduzco hasta Carolina del Norte. Hay un pequeño pueblo cerca de Asheville donde nadie me conoce, nadie me juzga y nadie me llama carga. Papá, me estás asustando. No puedes simplemente irte. ¿Por qué no? Es lo que querías. Eso no fue lo que quise decir, papá. Dijiste exactamente lo que querías decir. ¿Y sabes qué? Tenías razón. Te estaba frenando. Esta noche podrás dar tu presentación ante 500 líderes de la industria sin preocuparte de que tu vergonzoso padre se tire al suelo frente a todos. Papá, por favor, no hagas esto. Ya está hecho. La casa está vendida. Mis cosas están empacadas. Para el domingo,
me habré ido. A las 6 de la tarde, la coronel Stevens volvió a llamar. Señor Walsh, lo esperamos en la ceremonia del Pentágono esta noche. No asistiré, coronel. Señor, el presidente desea conocerlo personalmente. Dígale al presidente que le ofrezco mis disculpas. Dígale que tenía un asunto familiar pendiente. Pero, señor, la medalla de honor puede enviarse a mi nueva dirección. Le enviaré los detalles la próxima semana. A las 7 de la tarde, sonó el teléfono otra vez. Señor Walsh, habla la secretaria Martínez. Estoy en el Hotel Willard, preparando la gala farmacéutica. Tengo su expediente de servicio completo. ¿Está seguro de que quiere que proceda sin usted presente? ¿Proceder con qué? Planeo mencionar su trayectoria durante mi discurso principal. Su hija y su industria merecen saber de qué tipo de familia provienen líderes como Victoria Walsh. Secretaria Martínez, mi hija me pidió que desapareciera. Estoy cumpliendo su petición. Pero ella nunca me pidió que me llevara mi historia conmigo. Señor, cuando le diga a 500 ejecutivos farmacéuticos que Victoria Walsh es hija de un condecorado con la Medalla de Honor del Congreso, ¿cómo cree que reaccionarán? Probablemente querrán conocerme. Y cuando descubran que no está disponible, le preguntarán a Victoria por qué. A las 8:30 de la tarde, mientras Victoria daba su presentación frente a potenciales inversionistas, yo cargaba mi viejo Honda Civic con todo lo que tenía. 47 años de vida en Arlington cabían en 6 cajas y 2 maletas. Dejé la llave sobre la encimera de la cocina junto a una nota. Victoria, la casa se vendió por $1.2 millones. Doné cada centavo a Veterans Housing Initiative. Están construyendo apartamentos para veteranos sin hogar. Al menos un viejo soldado podrá ayudar a otros viejos soldados. Papá. A las 9:15 de la noche, mientras conducía hacia el sur por la enero del 95, mi teléfono comenzó a vibrar. Victoria llamando. Luego Bennett. Luego números desconocidos. Apagué el teléfono. La secretaria Martínez estaría cumpliendo su promesa de honrar mi servicio. Victoria se enteraría esa noche de que su padre vergonzoso era alguien a quien las personas más poderosas del país querían conocer. Pero yo no estaría allí para ver su reacción. Yo también había cumplido mi promesa, desaparecer. La diferencia era que me llevaba conmigo mi dignidad intacta. Cuando llegué a Richmond, Virginia, la noticia ya estaba corriendo. Paré en un diner de carretera para tomar café y vi el cintillo en CNN. El Pentágono honra a héroe de guerra desaparecido mientras una CEO farmacéutica descubre el secreto de su padre. El local estaba casi vacío, solo yo, un camionero llamado Earl y una camarera que no dejaba que la taza se vaciara. Me senté en una mesa del rincón y vi cómo mi vida se convertía en noticia nacional. Historia loca, dijo Earl, señalando la pantalla. Una mujer rica resulta ser hija de un héroe de guerra, pero nadie sabe dónde está el hombre. El Pentágono dice que iba a recibir la medalla de honor esta noche. Revolví mi café sin decir palabra. Encendí mi teléfono solo por precaución. 37 llamadas perdidas. Victoria. Bennett. Números que no conocía. Oficina del Pentágono. Periodistas de The Washington Post. Incluso Good Morning America. El primer mensaje de voz era de Victoria, grabado a las 9:47 de la noche. Papá, ¿dónde estás? La secretaria Martínez acaba de decir frente a 500 personas que eres un condecorado con la medalla de honor. Todos quieren conocerte. Papá, no tenía idea. Por favor, llámame. El segundo, de Bennett, a las 10:23 de la noche. Doug, los inversionistas quieren acelerar sus compromisos. Están fascinados con tu historia. ¿Dónde estás? Victoria está desesperada. El tercero, de Patricia Crawford, a las 11:15 de la noche. Douglas, le debo mis más sinceras disculpas. No tenía idea de quién era usted. Por favor, regrese. Debemos hablar. Los eliminé todos sin escuchar el resto.
A medianoche ya estaba en un motel a las afueras de Durham, Carolina del Norte, cuando el teléfono sonó nuevamente. Era Victoria. Contesté. Papá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Cumpliendo mi promesa. Papá, la secretaria Martínez dijo que salvaste a 23 soldados. Que trabajaste para la CIA. Que el presidente quería honrarte esta noche. Todo eso es cierto. ¿Por qué no me lo contaste? Preguntó Victoria entre sollozos. Nunca lo preguntaste, respondí. Papá, los inversionistas se volvieron locos. Quieren conocerte. Te llaman un tesoro nacional. La familia de Bennett quiere saber por qué nunca mencionamos tu servicio. La Junta quiere que seas asesor de la compañía. ¿Qué es lo que quieres, Victoria? Quiero que vuelvas a casa. ¿Por qué? Porque eres mi padre. Ayer era una carga que debía desaparecer. Papá, me equivoqué. Fui estúpida, cruel, y lo siento. Decir lo siento no cambia lo que dijiste. Ni lo que realmente pensabas. Por favor, déjame arreglar esto. Victoria, esta noche obtuviste todo lo que querías. El IPO de 500 millones, el respeto de la industria, la confianza de los inversionistas. Lo lograste sin que tu vergonzoso padre se tirara al suelo frente a nadie. ¡Felicidades! Papá, no hagas esto. No estoy haciendo nada. Solo estoy desapareciendo, exactamente como me pediste. Colgué y apagué el teléfono. Sábado por la mañana, llegué a las montañas de Carolina del Norte. Encontré una cabaña pequeña en alquiler a las afueras de Asheville, 2 habitaciones, chimenea de piedra y vista a las montañas. El propietario era un veterano llamado Pete, que no hizo demasiadas preguntas cuando le pagué 6 meses de alquiler en efectivo. ¿Huyendo de algo?, preguntó mientras me ayudaba a bajar las cajas del Honda. No, le respondí. Corriendo hacia algo. Domingo por la mañana, The Washington Post publicó su reportaje. El héroe que desapareció, ¿por qué el veterano más condecorado de Estados Unidos rechaza el reconocimiento? Ocupaba toda la portada. Había fotos mías en uniforme, declaraciones de soldados a los que había salvado hace medio siglo. El artículo también incluía testimonios de ejecutivos que habían asistido a la gala. Ya habríamos invertido solo por el carácter de Victoria Walsh, pero saber sobre el servicio de su padre nos da plena confianza en la integridad de esta familia. Y luego, una cita de Victoria. Mi padre me enseñó lo que significa el sacrificio. Todavía estoy aprendiendo lo que eso implica. Lunes por la mañana, Highland Development cerró la compra de mi casa. Al mediodía, la Veterans Housing Initiative recibió mi donación de $1.2 millones, la más grande en su historia. Esa misma noche, anunciaron la construcción de Walsh House, 42 apartamentos para veteranos sin hogar en Arlington, Virginia. Martes, la asistente de Victoria llamó a mi número desconectado 43 veces. Miércoles, Victoria contrató a un investigador privado para encontrarme. Jueves, el investigador llamó a la cabaña de Pete. Pete le dijo que yo había salido a pescar y que no volvería en una semana. Viernes, exactamente una semana después de la gala que lo cambió todo, me senté en el porche de mi cabaña, tomando café en mi taza de El mejor papá del mundo, y leí en el Wall Street Journal. El IPO de Crawford Pharmaceuticals, la oferta farmacéutica más exitosa de los últimos 5 años. Victoria Walsh, la nueva estrella en ascenso. Padre condecorado con la medalla de honor, desaparecido y sin comentarios. El teléfono sonó. Código de área de Virginia. Lo dejé ir al buzón de voz. Victoria estaba aprendiendo la lección más dura de todas, que algunas desapariciones son permanentes y que hay cargas que, una vez aliviadas, no regresan. 6 meses después, seguía en mi porche en las montañas Blue Ridge, leyendo sobre Victoria en la revista Forbes. Visionaria farmacéutica, como Victoria Walsh construyó un imperio mientras honraba el legado familiar. El artículo mencionaba mi medalla de honor 3 veces. Me llamaba la inspiración detrás de la filosofía de liderazgo de su hija. Y citaba a Victoria diciendo:
Mi padre me enseñó que la verdadera fortaleza proviene del servicio a los demás. Lo que no mencionaba era que Victoria no me había hablado desde aquella noche en Durham. Lo había intentado. El investigador privado encontró mi cabaña en octubre, pero para entonces ya me había mudado a otro pueblo en la montaña. Envió tarjetas de Navidad al hospital de veteranos, fueron reenviadas sin abrir. Hizo una donación de $1 millón a Veterans Housing Initiative en mi nombre e incluso me invitó a la ceremonia de inauguración. No asistí. El mes pasado, Walsh House abrió sus puertas en Arlington. 42 apartamentos para veteranos sin hogar, construidos con el dinero de la venta de mi casa. La placa de dedicación decía: en honor a Douglas Walsh, condecorado con la Medalla de Honor del Congreso, quien entendió que el verdadero servicio nunca termina. Victoria dio el discurso de inauguración. La vi en línea desde mi cabaña en las montañas. Se veía mayor, cansada, exitosa, pero vacía. Mi padre me enseñó lo que significa el sacrificio, le dijo al público lleno de veteranos y dignatarios. Todavía estoy aprendiendo lo que eso realmente significa. Papá, donde quiera que estés, espero que algún día vuelvas a casa para mostrarte lo que he aprendido. La cámara recorrió el público, veteranos en sillas de ruedas, familias con niños, funcionarios del Pentágono, líderes comunitarios de Arlington. Gente cuyas vidas mi donación había cambiado, gente que realmente comprendía lo que significa ser una carga y lo que significa cargar con honor. Esta mañana recibí una carta escrita a mano. Sin remitente. Victoria debió contratar a alguien para encontrar mi nueva dirección. Papá, sé que probablemente no leerás esto, pero tenía que intentarlo. La ceremonia de la Medalla de Honor será reprogramada. El presidente aún quiere conocerte. Estaré allí si quieres que lo esté, o me quedaré lejos, si lo prefieres. Tú decides. Te amo. Victoria. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi cocina, junto a las otras 17 que había enviado en los últimos 6 meses. Quizás algún día las lea. Quizás algún día le responda. Pero hoy no. Hoy estoy exactamente donde Victoria quería que estuviera, desaparecido. Y si estás viendo esto, recuerda algo, las palabras tienen consecuencias. A veces, cuando le dices a alguien que se vaya, realmente se va. Y a veces, se lleva su amor consigo. Fin.